asistentes. A María Merino ya la saludé, pero la vuelvo a saludar. Les agradezco mucho la oportunidad de compartir con ustedes algunos de mis intereses dentro de la patología pediátrica. Yo he trabajado en patología testicular por los últimos, no sé, muchos años, y es una de las áreas que me ocupan mayor tiempo. Entonces, voy a presentarles algunas de las cosas relativamente recientes que han venido desarrollándose en este campo. En particular, voy a hacerles una actualización que tal vez ustedes todavía no estén muy enterados, pero recientemente, esta no es la presentación esta no es la, discúlpenme ustedes, esta no es la presentación, parece que mi PowerPoint decidió abrir otra cosa. Permítanme un minutito, por favor. No se preocupe, doctor. Cometí un craso error y voy a abrir. Curiosamente no está aquí. Esta se supone que tendría que estar aquí, pero a ver, recent. No, está abriendo una que di en el Congreso Peruano de Patología, que di hace 2 semanas. Pero es esencialmente la misma presentación. Les ruego que me disculpen, podría yo subir, y de hecho al ratito voy a subir por el thumb drive, donde tengo guardada esta presentación que hice hoy. Le hice una pequeña modificación, incluyendo el hecho de que quité esto de aquí, y puse lo que correspondía a la sesión de hoy con la fecha de hoy, pero por alguna razón no está bajando a tiempo. Bueno, es la misma presentación con muy pequeñas modificaciones. Les decía yo que recientemente la WHO ha decidido embarcarse en el proyecto de publicar un libro dedicado a la clasificación de los tumores pediátricos. Esto nunca ha sucedido en los 67 años que tiene de publicarse la serie de los libros azules de la WHO. Y es la primera vez que se publica un libro dedicado a los tumores pediátricos, aunque muchos de estos aparecen regados en la serie de libros de la WHO con diferentes órganos y sistemas. El problema es que muchos de los tumores pediátricos discutidos así son discutidos por patólogos expertos en el órgano correspondiente, pero no necesariamente expertos en patología pediátrica o en la variante pediátrica de esos tumores. Mientras que ahora, afortunadamente, tuve la oportunidad de convencer al doctor Ian Cree, que es el editor en jefe de la serie de los libros de la WHO, para que abriera la oportunidad de que los autores del nuevo libro, que va a salir ya está terminado, fuéramos patólogos pediatras. Entonces, él me nombró expert editor de este grupo y me pidió que nombrara yo a un grupo de otros expert editors de patología pediátrica. Entonces hemos logrado poner un grupo de gente muy experimentada en estos temas y hemos terminado de escribir el libro con varios otros autores, incluyendo algunos de los que escriben en el tumor de los tumores del sistema nervioso central, que como ustedes saben, esos tumores son los más frecuentes en los niños después de las leucemias y los linfomas. Entonces, en unos meses ustedes podrán tener en sus manos el libro que se llama PET-5, que es el libro dedicado a la clasificación de tumores pediátricos por parte de la WHO, y también tendrán acceso al libro en línea en un par de meses. Este es mi único conflicto de interés. Entonces, abordaremos lo que son los tumores gonadales pediátricos. Brevemente mencionaré algunos tumores ováricos porque tienen una relación muy cercana con los tumores testiculares, pero me dedicaré especialmente a los tumores del testículo. Estos son tumores relativamente raros y son remarcablemente diversos, como ustedes ya saben. Dentro de la clasificación de los tumores germinales, todos tienen como un progenitor común las células germinales, precisamente, y por lo tanto, debido a los patrones de migración de estas células germinales en el desarrollo fetal, hay que recordar que en la patología pediátrica la clave es el desarrollo.
En el desarrollo de las células germinales y de las gónadas hay una migración de enormes trayectos a través de la línea media y entonces estos tumores ocurren en múltiples localizaciones, preferentemente en la línea media y ocupan el mediastino, retroperitoneo, el área sacrococcígea, desde luego el área Doctor, genital. disculpe que lo interrumpa, pero no sé si nos compartió la pantalla porque lo vemos a usted, pero no a las diapositivas. Discúlpeme, qué barbaridad. Después de 2 años de práctica, todavía estoy cometiendo errores de principiante. A ver. Ahora sí. ¿Ven ahora mi pantalla? Sí. A ver. No la vemos aún en modo presentación. Exacto. Ok. Ahora sí. Entonces, las únicas 2 fotos que pasé fueron esta, del conflicto de interés, y desde luego la primera, que les dije que cometí el error de poner esto aquí porque no bajó mi presentación del día de hoy, pero es la misma esencialmente, y la clasificación general de los tumores gonadales pediátricos, de los que empezaré a hablar por los tumores de células germinales. Repito, son tumores relativamente infrecuentes, muy diversos, que se originan en células progenitoras de las células germinales y que migran a través de la línea media principalmente y ocupan muchas de estas localizaciones, mediastinal, retroperitoneal, sacrococcígea, genital o craneana. Estos tumores pueden dividirse en 3 tipos grandes, digamos, el grupo de teratomas, el grupo de los carcinomas embrionarios y tumores del saco vitelino, y el grupo de los seminomas y disgerminomas. Y como ya mencioné, su localización extragonadal se relaciona con los trayectos migratorios de estas células. Ocurren en cualquier edad, pero tienen una distribución preferentemente en 2 etapas. La primera ocurre en el nacimiento a los 4 años de edad y el segundo pico ocurre después de la pubertad hasta aproximadamente la 4ª década de la vida, pero pueden ocurrir en otras edades también. En los niños, los sitios extragonadales son más frecuentes que en los adultos. La mayoría de los tumores de células germinales en la pediatría son benignos, y estos especialmente incluyen el teratoma maduro, que es el más común de ellos. Aproximadamente el 20%, sin embargo, son malignos y forman el 3%, representan el 3% del cáncer pediátrico. Varía su grado de malignidad de acuerdo a la edad, a la presentación anatómica y en la mayoría de los tumores malignos están representados por el tumor de saco vitelino. Pido una disculpa también porque las fotos están en inglés. Ya no pude traducir todo el material para las sesiones en español. En esta tabla, que está publicada en un libro que editaron Paco Nogales y Rafael Jiménez, ven ustedes aquí la clasificación fundamental de estos tumores de acuerdo a la edad, al sitio anatómico, al tipo histológico y algunos de los comentarios que son relevantes. Como esta sesión está siendo grabada, espero que si ustedes quieren volver a ella, pueden ver esta tabla con un poquito más de tiempo y analizarla con mayor detenimiento. Vamos a empezar. Esto está tomado del nuevo libro que les comentaba de la WHO, de la Organización Mundial de la Salud. El capítulo de tumores germinales es un capítulo que me correspondió a mí editar con varios otros autores, y este es el capítulo completo de la sección de los tumores germinales. Entonces, como ven ustedes aquí, hay una serie de entidades, vamos a mencionar la mayoría de ellas. No está separado por gónadas masculinas o femeninas, porque lo que hicimos en este libro fue unificar el concepto de tumores de células germinales, porque forman en realidad un espectro que los une por su patogénesis y célula de origen. En este artículo, que les recomiendo muchísimo, escrito por 2 super expertos, el doctor Oosterhuis y el doctor Looijenga, 2 holandeses, Walter Oosterhuis y Linder Looijenga, 2 holandeses sumamente prolíficos en el área de tumores germinales. Ven ustedes que ellos han dividido a los tumores en 7 grupos, del 0 al 6, y los ubican en estos grupos dependiendo del momento en el que la célula precursora de ellos se desvía de su
cadena de maduración, de su trayecto de maduración, y da lugar a un tumor. Entonces, si el tumor ocurre muy tempranamente, como en el caso de una blastómera, se origina un embrión gemelo y puede producir un tumor del tipo del feto infeto o fetus in situ, que ya lo mencionaremos más adelante. Sin embargo, a medida que estas células van madurando hacia la célula madura, espermatozoide, van a ir sufriendo diferentes modificaciones en su proceso de maduración y pueden dar lugar a tumores como el teratoma inmaduro o los seminomatosos o los quistes dermoides, incluyendo las molas hidatiformes y otros tumores como el teratoma inmaduro y otros. No puedo ir con mucho detenimiento en esta diapositiva, pero les recomiendo muy marcadamente que ustedes obtengan este artículo y lo lean, lo mantengan como una fuente de información importante si quieren entender bien y penetrar en los conceptos del desarrollo de los tumores de células germinales. Aquí se muestra claramente las vías de migración de estas células a partir del saco vitelino, que migran a través de la línea media y van a encontrar su nicho final en las gónadas primitivas, ¿verdad? En estos promontorios genitales, que son los que van a formar los ovarios o el testículo, dependiendo de una serie de cosas. Esta es una foto que muestro aquí con la misma clasificación que Walter Oosterhuis está presentando en el Congreso Europeo de Patología hace un par de años, cuando todavía se podía viajar internacionalmente. Y aquí está Paco Nogales. Yo pertenecí al grupo de gente que habló en este seminario, que fue un simposio muy interesante que Paco organizó, en donde hablamos específicamente de tumores germinales, no nada más testiculares, pero en general. Y aquí está el libro que les recomiendo. Es un libro reciente, donde Paco y Rafael Jiménez, que está en la Clínica Mayo, Paco está en España, ya está jubilado, pero sigue trabajando. Y bueno, este es un libro que tiene una serie de conceptos que son muy interesantes y les van a servir si ustedes penetran a él. Hay mucha información sobre inmunistoquímica, cómo se usan los marcadores, cómo se interpretan, etcétera. Es muy interesante el libro. Volviendo al libro de la Organización Mundial de la Salud y empezando con el capítulo de los tumores de células germinales, tenemos dos lesiones que son fundamentales para entender cómo se originan y desarrollan estos tumores, que son las lesiones precursoras. Una es lo que se llama la neoplasia in situ de células germinales, que antes se llamaba carcinoma in situ, ¿verdad? Y que Linder Loy-Jenga propuso que se le cambiara el nombre a este, que es más correcto, y que representa pues el precursor del seminoma y también de algunos tumores no seminomatosos, que es una lesión que ocurre con mayor frecuencia en pacientes que tienen alteraciones del desarrollo sexual o variaciones del desarrollo sexual, en donde los gonocitos fallan en su diferenciación hacia las espermatogonias y se transforman como células precursoras de malignidad. En realidad ya son células malignas, pero in situ. Su riesgo está asociado a lesiones como el síndrome de disgenesia testicular, que no hay que confundir con lo que se llama un testículo disgenético. El síndrome de disgenesis testicular es un síndrome muy amplio que incluye muchas cosas, como el criptorquidismo, el hipospadias y algunas formas de infertilidad, y no necesariamente está asociado a malformaciones identificables en las gónadas desde el punto de vista histológico. Los testículos disgenéticos, de los cuales hablaremos en un momento, están dentro del síndrome de disgenesia testicular. Este síndrome, con todas estas anormalidades presentes aquí, tiene un incremento del 5% en el riesgo del desarrollo de estas lesiones. Sin embargo, el 90% de estas lesiones progresan a un tumor de células germinales en un periodo relativamente corto, de aproximadamente 7 años. Y aquí ven ustedes los clásicos aspectos histológicos del tumor o de la neoplasia in situ de células germinales. Es lo que se describe
estamos de bajo a mayor aumento. Los túbulos seminíferos, en este caso ya son túbulos, acuérdense que en el paciente pediátrico en realidad son cordones seminíferos antes de la pubertad, pero a partir de los 8 o 9 años que empieza a formarse la luz de los túbulos seminíferos, porque las células de Sertoli secretan un líquido que abre la luz, entonces empiezan a formar estas estructuras, y cuando tienen carcinoma in situ de células germinales, pues se ven como un collar de perlas, como un collar de semillas, dicen en inglés. Y ven ustedes estas células grandes, que son células germinales neoplásicas. Algunas de ellas muestran mitosis y displasia muy característica, ¿verdad? La localización de estas células es preferentemente periférica, aunque dependiendo del progreso de la lesión, pueden incluso empezar a llenar la luz y formar masas intraluminales muy prominentes. Los marcadores de las células de este tipo, carcinoma in situ de células germinales, incluyen el SAL4, que es un marcador que marca todas las células germinales, neoplásicas o no, displásicas o no. El OCT4, que marca especialmente las células neoplásicas, pero también, como ya veremos, puede marcar células que están retrasadas en su desarrollo. Y la fosfatasa alcalina placentaria, que marca las membranas de estas células muy claramente, como ven ustedes aquí. La contraparte del carcinoma, neoplasia intratubular de células germinales, es el gonadoblastoma, que es una forma morfológicamente un poco diferente, pero que también representa una neoplasia in situ de tumores de células malignas, que da lugar pues a los tumores germinoma, disgerminoma, etcétera. Pero también puede dar lugar a tumores del estroma testicular, que pueden ser parecidas a tumores de células de Sertoli o de la granulosa. La mayoría de los pacientes que desarrollan gonadoblastoma tienen alteraciones en el desarrollo sexual. Ya hablaremos de esto, pero ocasionalmente se presentan hasta la cuarta década de la vida. La mitad de ellos aparecen en mujeres virilizadas y el 30% de ellos en no virilizadas. En fin, hay una serie de situaciones aquí. Es una diapositiva un poco llena de información. Casi siempre se ven en pacientes con alteraciones del desarrollo sexual, aunque pueden verse en pacientes sin esas alteraciones del desarrollo sexual. Y casi todas las gónadas con alteración del desarrollo sexual van a desarrollar gonadoblastoma. Yo lo veo con cada vez más frecuencia. Algunos de ellos se asocian a ciertos síndromes, como el síndrome de Denish-Trash, el síndrome de Fraser, el síndrome de Swyer y otros. También se asocian a lesiones del tipo síndrome de Turner y otras cosas, ¿no? Aquí ven ustedes la lista de las cosas que están asociadas. La morfología es muy característica. Son masas de células que, como ven ustedes, no han roto la membrana basal de estos cordones seminíferos o túbulos seminíferos, que tienen estas grandes acúmulos de membrana basal, un poco como al estilo de los camino bodies, de los cuerpos de camino en los nevos de Spitz. Es más o menos la misma situación aquí, y están formados por dos tipos de células germinales, que son neoplásicas, y células del estroma gonadal, que son también neoplásicas. Este es un tumor compuesto por dos tipos celulares, y cuando ustedes ven gónadas disgenéticas, como este caso, es una lesión que vi hace muy poco tiempo, un par de meses, en donde ven ustedes una gónada que no podemos decir si es testículo o es ovario, es una estría gonadal, y ven ustedes que en esta estría aparece un nódulo claramente de gonadoblastoma. Sin embargo, hay una forma de gonadoblastoma que en algunos autores la llaman el gonadoblastoma disecante, y otros autores la llamamos el tejido gonadal inmaduro, que es lo que representan estos pequeños nodulitos más chicos comparados con este, que están dando lugar a estos nódulos. Entonces, esta es la forma más primitiva, esta es la que sigue, y después de esto ya se vuelve un germinoma o disgerminoma. Los marcadores son parecidos a los de
la neoplasia in situ. Ven ustedes que el OCT4 es positivo en los núcleos de las células germinales. La fosfatasa carina placentaria también lo es. Sin embargo, SOX9, que es un marcador de células de Sertoli, es también positivo en los núcleos de las células de Sertoli que forman parte de este tumor, y la calretinina marca también las otras células, entonces, y las células de Leydig que se ven aquí afuera, ¿no? Entonces, es un tumor que tiene múltiples diferenciaciones. Esto se ve cada vez más frecuentemente en lesiones de variaciones del desarrollo sexual, como en este caso hemos mostrado aquí recientemente, y cada vez más es un tumor que yo veo en lesiones de diferenciación sexual. Aquí hay otros ejemplos, otra estría gonadal, no pueden decir si es testículo o si es ovario, tiene calcificaciones, tiene un estroma que parece ovario, pero no tiene folículos primarios, y luego tiene un gonadoblastoma disecante por aquí y un gonadoblastoma incipiente aquí. Aquí tienen otros ejemplos, son tejidos de diferentes pacientes. Y hay que recordar que esto no debe confundirse con lo que es la displasia gonadoblastoide fetal, que es una lesión no neoplásica y que se parece mucho al gonadoblastoma. Entonces hay que establecer diagnóstico diferencial con esto. Esto se ve raramente, se ve predominantemente en fetos y recién nacidos y no conlleva implicaciones neoplásicas. Después de estas dos lesiones, lo que sigue son el espectro de germinoma, disgerminoma o seminoma, que son tumores de células germinales malignos, que son la contraparte de las células que los constituyen, son la contraparte neoplásica de las células primordiales germinales, ¿verdad? Estos, si ocurren en las gónadas, se llaman disgerminoma en el ovario o seminoma en el testículo. Y si ocurren en sitios extragonadales, pues el término germinoma simplemente es el que se recomienda. Son frecuentes en el mediastino, después de los teratomas, y ocurren en hombres entre los 11 y 79, 80 años de edad, y son positivos a estos marcadores que hemos mencionado, además de que son negativos para el CD30 o la proteína alfa-fetoproteína. No se tiñen difusamente con citoqueratinas. Entonces, este es el aspecto clásico. Es muy parecido al gonadoblastoma, excepto que no tiene el componente de células del estroma gonadal y que las células ya no están circunscritas a una membrana basal, sino que ya han invadido esa barrera y se salen y ya forman un germinoma, disgerminoma o seminoma, dependiendo de dónde estemos. El siguiente grupo es el de los teratomas. La voz teratoma fue acuñada por Rudolf Virchow y pues es un tumor que es monstruoso de acuerdo a Virchow y que monstruoso porque tiene múltiples componentes y características de desorganización. Representa un grupo especial, una familia especial de características clínicas muy variables, con los componentes clásicos histológicos derivados de las tres láminas blastodérmicas, que son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Estos teratomas pueden ser diagnosticados tanto en gónadas masculinas como femeninas y basados en sus programas de desarrollo diferente, tienen tiempos diferentes de aparición en estas gónadas. Generalmente son benignos, pero pueden encontrarse variaciones, especialmente cuando pasan de la edad prepubertal. Ya vamos a analizar un poquito esto. Y la mayoría de los extragonadales son benignos, aunque también existen algunos malignos. Dentro de las clasificaciones de Osterhuis y Loijenga, estos son tumores germinales tipo 1. Y una de las cosas que quería mencionar es que su clasificación tiene la particularidad, como ustedes bien saben, de que los divide en el grupo de teratomas maduros y teratomas inmaduros. Este es un problema porque todavía no logramos ponernos de acuerdo los patólogos en cómo clasificar especialmente a los teratomas inmaduros. De hecho, yo pertenezco a este grupo que se llama MAGIC, que quiere decir Malignant
Germ Cell International Consortium, y que es un grupo que está tratando de avanzar la reproducibilidad en la clasificación de estos tumores, porque no es reproducible la forma en la que los clasificamos. La mayor parte de los teratomas requieren solamente de un tratamiento quirúrgico, pero algunos, cuando recaen, requieren de quimioterapia. Se asocian con grados avanzados de inmaduridad y presencia de tumor de saco vitelino cuando hay mucha inmaturidad. Entonces es importante poder establecer la clasificación de acuerdo a un mecanismo reproducible, pero como ustedes bien saben, se clasifican a veces en dos, tipo 1 y 2, o en 3, tipo 1, 2 y 3, dependiendo de una serie de criterios. Entonces hay dos sistemas de clasificación y todavía no estamos contentos con ello. Yo espero que en el próximo año podamos, el grupo de MAGIC, que incluya mucha gente alrededor del mundo, patólogos y oncólogos, que podamos contribuir con alguna propuesta que se vuelva la propuesta reproducible y que se adopte como la mejor para poder clasificar estos tumores. Como ustedes bien saben, no me voy a detener mucho aquí. Existen los teratomas quísticos maduros. Estos son muy simples. Ocurren en diferentes partes extragonadales y no tienen inmaduridad, como su nombre bien lo indica, y no tienen anormalidades genéticas ni se asocian con la neoplasia de células germinales in situ. No tienen alteraciones del cromosoma 12 o del brazo corto del cromosoma 12 y no presentan ni atipia ni aspectos disgenéticos. Brevemente, los teratomas ováricos pues ocurren también en edades un poquito más adelantadas, generalmente benignos, y también surgen del mismo tipo de célula a partir de la primera división meiótica. Y bueno, los maduros tienen estas características y cuando son malignos, el componente es muy raro verlo en niños. Entonces, esto no lo vamos a analizar mucho hoy porque son de ovario. Sin embargo, recordar que hay algunas variedades como los teratomas monodérmicos que tienen ciertos componentes como el struma ovary, que parece tiroides, ¿verdad? Y que tienen componentes de carcinoide, tipos neuroectodérmicos y tipos monodérmicos de teratoma quístico. Esto ya mencioné atrás lo que había yo dicho respecto al teratoma inmaduro. No me voy a detener aquí. Simplemente quiero mencionar a uno de mis maestros y amigos, el doctor González Cruzí, cuyo muy viejo fascículo de las Fuerzas Armadas sobre los teratomas gonadales aún tiene muchísima validez, porque pues el conocimiento en estos tumores no ha avanzado todo lo que debería, y entonces lo que él escribió hace unos 35 años, 40 años, pues es todavía bastante válido. Estos tumores, teratomas, aparecen en la región cervical, como pueden ustedes ver aquí. Pueden obstruir gravemente las vías respiratorias, generalmente son congénitos y frecuentemente matan cuando aparecen en estas localizaciones. También ocurren en el mediastino, donde frecuentemente se mezclan con otros componentes. Pueden aparecer en el mediastino anterior, afectar el timo originándose en él, o el mediastino posterior y afectar el corazón o las estructuras epicárdicas. Y una buena proporción de ellos son malignos y son de los peores tumores de células germinales en la edad pediátrica. Cuando tienen componentes malignos, el tumor sacrovitelino es la histología predominante, especialmente en niños jóvenes. Y se asocian a ciertos síndromes, como el síndrome de Klinefelter. Y bueno, la histología es muy clásica, todos los componentes que ustedes están muy familiarizados con ellos, ¿verdad? Desde el componente endodérmico, el componente ectodérmico, formando aquí rosetas de tipo ependimario, como ven ustedes aquí, y componentes mesenquimales, como el cartílago, glía, etcétera. Estos ocurren en otras partes, como el teratoma sacrococcigio, una de las localizaciones más frecuentes, que es raro de ver, pero es muy aparatoso en este caso, por ejemplo. Pueden ser grandes y
predominantemente externos y mayormente benignos, o pueden ser predominantemente internos y asociarse a una serie de problemas y generalmente malignos, en donde no se ve el tumor al nacer, pero está presente. Estos también se asocian a constipación y a malformaciones anorrectales en un síndrome relativamente raro que se llama el síndrome de Currarino o triada de Currarino, que no sé si ustedes conozcan. Estos son ejemplos de teratomas sacrococcigeos. Obviamente este es un caso de autopsia. El síndrome de Currarino es una triada que incluye la agenesia sacral parcial, la masa presacra y la malformación anorrectal. Puede haber algunas otras malformaciones y se debe a una insuficiencia, haploinsuficiencia de este gen, ¿verdad? Que es un factor de transcripción y que se puede detectar por análisis de microarreglo cromosómico. ¿Cuáles son los factores de riesgo para tumores de células germinales? Bueno, uno de ellos importante en la uropatología es el criptorquidismo, que se asocia con un incremento entre 3 y 9 veces del riesgo de estos tumores, por lo que la orquiopexia temprana disminuye la incidencia de estos tumores. Y ciertos tipos de desórdenes en el desarrollo sexual o variaciones en el desarrollo sexual pueden asociarse a riesgos muy elevados de hasta el 30% en algunos grupos. Ya veremos esto un poquito más adelante. Una cosa muy importante que mencioné hace un momento, pero quiero enfatizar ahora, es que los marcadores que utilizamos frecuentemente para hacer el diagnóstico, por ejemplo, de neoplasia de células, de células germinales in situ, o lo que antes se llamaba el carcinoma in situ en el testículo, los marcadores que utilizamos pueden verse positivos en ciertas situaciones que no necesariamente indican un tumor. Esto produce muchísima confusión y ha provocado también una terminología muy confusa y diversos sistemas de clasificación. Entonces, hay que recordar que no hay criterios bien establecidos para identificar malignidad en células germinales en niños muy jóvenes, muy pequeñitos, debido a que puede haber un retraso en la maduración de estas células y con este retraso se ve una persistencia en la expresión de los marcadores, especialmente OCT4 y la fosfatasa alcalina placentaria o el c-KIT, el CD117. Entonces, la presencia de estos marcadores, especialmente en un grupo de edad muy temprano y en particular en asociación a alteraciones del desarrollo sexual, no necesariamente indica un tumor. Hay que tener mucho cuidado con esto porque hay gente, a mí me llegan con alguna frecuencia casos de todo el mundo en donde quieren hacer el diagnóstico de tumor, pero en realidad lo que tienen es un retraso en la maduración de una gónada que está incompletamente desarrollada y todavía retiene la expresión de estos marcadores que, como sabemos, es normal en los primeros meses de la vida. Entonces, podemos llegar a 4 categorías de cáncer en este grupo, ¿no? Hay una categoría de cáncer de riesgo muy alto, entre 15 y hasta 60% en pacientes adultos que tienen disgenesia gonadal, gónadas intraabdominales y que acarrean la región llamada GBY en el cromosoma, ¿no? Esto incluye los síndromes de Fraser y Dennis-Trash, que también pueden asociarse a otros tumores, tumores de Wilms, por ejemplo. Y en este mismo grupo de alto riesgo está lo que se llama el síndrome de insensibilidad a andrógenos, la forma parcial. En cambio, hay un grupo intermedio en donde tenemos pacientes con síndrome de Turner o pacientes con el mismo síndrome de insensibilidad a andrógenos, pero que tienen las gónadas en el escroto. Cuando las gónadas son intraabdominales, el riesgo es muy alto, pero cuando han descendido o se han colocado ahí de manera quirúrgica, el riesgo disminuye. Sin embargo, en estos casos es preferible hacer una orquiectomía en estos pacientes. Hay un grupo de riesgo bajo en casos, por ejemplo, del síndrome de insuficiencia de andrógenos completo.
¿Por qué es bajo en el completo y alto en el parcial? Bueno, se le atribuye al hecho de que la sobrevida de las células germinales en los casos del síndrome de insensibilidad a andrógenos completo, las células germinales no sobreviven mayormente, entonces hay mucho menos células germinales en las gónadas de estos pacientes que en las de estos pacientes. Por lo tanto, la posibilidad de desarrollar un tumor es mucho más alta aquí. Finalmente, hay un grupo desconocido en cuanto al riesgo, que incluye deficiencia de 5-alfa reductasa, la hipoplasia de células de Leydig y otras alteraciones que no sabemos exactamente cuál es el riesgo de estos tumores, ¿no? En casos de tumores de células germinales abdominales o retroperitoneales, ya hemos mencionado, son de baja incidencia. La mayoría ocurre en los primeros 5 años de la vida, predominan en las mujeres, la mayoría son benignos y algunos de ellos, bueno, sí, hasta un cuarto de ellos puede ser maligno. La histología más frecuente es el tumor sacovidelino, aunque también hay coriocarcinomas y tumores mixtos, como podemos ver. Y aquí vemos algunos ejemplos de estos tumores de células germinales. Vemos un teratoma testicular. Este es un caso prepuberal. No se necesita hacer una arqueectomía en un caso así. Sin embargo, el cirujano en este caso optó por la arqueectomía. Pero vemos que no hay componentes malignos. Macroscópicamente es un tumor que se ve bastante benigno. Histológicamente, como ven ustedes aquí, pues tiene los componentes teratomatosos y el área del parénquima testicular adyacente no muestra la lesión típica de carcinoma in situ o neoplasia in situ de células germinales. Quistes dermoides, que son otra forma de designar estos teratomas, son también relativamente comunes. Con enucleación es suficiente para el tratamiento, pero en algunos casos el urólogo decide hacer orquiectomía. Vean ustedes nuevamente, este es un teratoma maduro, un quiste dermoide, y los túbulos seminíferos de este paciente postpuberal no tienen neoplasia in situ de células germinales, a diferencia de lo que vimos en las fotos anteriores. Un grupo muy especial es el del teratoma postpuberal. Los teratomas pueden ser tipo 1 o tipo 2, ¿verdad? Los tipo 1 son prepuberales y los tipo 2 son postpuberales. En estas lesiones lo importante a recordar es que estos tumores tienen aneuploidía y muestran amplificación del brazo corto del cromosoma 12, frecuentemente en la forma de un isocromosoma 12. Y los túbulos seminíferos adyacentes tienen la característica anormalidad de la neoplasia de células germinales in situ. Pueden ocurrir en las gónadas, en el mediastino, en el área sacrocoxigia, etcétera, incluso en el sistema nervioso central, ¿verdad? Y algunas veces los teratomas que ocurren en pacientes postpuberales son de tipo 1, es decir, son de tipo prepuberal, aunque la edad no coincida. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta porque no es necesario tratarlos con quimioterapia cuando son de ese tipo. Siguiendo con los otros tumores, vemos al carcinoma embrionario, que es el más primitivo de los tumores de células germinales. Obviamente, simula células embrionarias, muy característicamente. Puede ocurrir en todas estas partes. Es el más frecuente tumor germinal después del seminoma en general y se presenta en 87% o representa el 87% en está presente en el 87% de tumores no seminomatosos. Entonces puede encontrarse un componente de ese tipo. Es raro en los niños, pero en niños con alteraciones de desarrollo sexual sí se ve y se asocia con elevaciones de la gonadotropina coriónica, se marca con CD30, con OCT3-4, con estos otros marcadores, SOX2, LIN28A, citoqueratinas y SAL4. Y bueno, también se asocia a alteraciones del isocromosoma 12, como ya habíamos mencionado respecto a los teratomas postpuberales. El aspecto es así, macroscópicamente, y microscópicamente pues son células más primitivas con un nucleolo muy prominente, células relativamente grandes de citoplasma relativamente claro.
El otro tumor que frecuentemente vemos, este es el de los más frecuentes que vemos en pediatría, es el tumor de saco vitelino, que se llama así porque recuerda las estructuras embrionarias y extraembrionarias del saco vitelino, la alantoides, etc. También existen dos tipos, el prepuberal y el postpuberal, y el último está asociado a estas alteraciones de neoplasia in situ de células germinales. Ocurre en gónadas y también en mediastino y otros sitios en su forma prepuberal. Dentro del sistema nervioso central también es frecuente y la forma prepuberal se desarrolla con una edad media entre los 16 y 20 meses de vida. Es un tumor que se ve en niños relativamente chicos. Es raro verlo después de los 5 o 6 años. La forma postpuberal es bastante rara cuando es de histología única. Generalmente esto se ve en tumores mixtos, el componente de saco vitelino. Una cosa importante es que aunque el alfa-fetoproteína es positiva en la mayoría de los casos, es inútil buscarla en los recién nacidos porque la alfa-fetoproteína está elevada normalmente hasta aproximadamente los 6 meses de edad. Entonces, no es un marcador útil clínicamente en esta edad pediátrica, ¿verdad? En fin, aproximadamente 80% de los pacientes pediátricos están vistos en etapa clínica temprana y tienen un buen pronóstico. Solamente un pequeño porcentaje recurre durante la vigilancia ulterior. En contraste, el 33%, un tercio de los tipos postpuberales, frecuentemente muestran metástasis retroperitoneales ocultas. Los marcadores, bueno, ya han sido mencionados. Este es un saco vitelino que vemos aquí y esta es la histología del saco vitelino, que en realidad se parece mucho con la histología del tumor de saco vitelino. Esto es tejido normal de un saco vitelino, pero vean ustedes que el tumor de saco vitelino pues, se puede parecer mucho en diferentes patrones, papilar, microcístico, sólido, etc. Y los marcadores pues, son muy clásicos como la alfa-fetoproteína. Ejemplos de tumor de saco vitelino macroscópico, los clásicos cuerpos de Schiller-Duval, que son muy variados en su estructura, pero siempre recuerdan un poco una estructura medio glomeruloide temprana. Finalmente, el tipo feto-infeto, que es un tipo que aparece ahora en la clasificación que va a ser publicada por la Organización Mundial de la Salud. Se le atribuye a Johann Meckel su descripción y se refiere a la inclusión de un feto dentro de otro. Casi todos los casos que se ven en centros académicos se reportan porque son excepcionalmente impresionantes. Su origen embriológico es relativamente oscuro, pero probablemente se originan de las blastómeras, como les mencioné al principio, o sea, corresponden al tipo 0 de Oosterhuis y Loiyenga. Y bueno, pueden aparecer en gemelos monocoriónicos o monocigóticos y pueden parecerse a un teratoma bien diferenciado fetiforme. La diferenciación entre los dos es difícil. Spencer elaboró esta serie de criterios que deben estar incluidos dentro de un saco específico, que deben tener una cobertura por piel aparentemente normal, prácticamente completa o avanzada, parcial dice, pero en realidad avanzada. La mayoría de las partes anatómicas son reconocibles macroscópicamente y deben tener un vaso que los nutre, ¿verdad? Relativamente grande, como si fuera un vaso umbilical. Pueden estar localizados adyacentes al sitio de adhesión entre los gemelos o estar asociados a defectos del tubo neural o del sistema gastrointestinal. Frecuentemente son intraabdominales, 80% en el retroperitoneo, pero ocurren en muchos otros sitios y se tratan simplemente con excisión quirúrgica. Este es un caso que yo vi hace algunos años, cuando estaba yo en la Universidad de Yale, y vean ustedes, yo creo que el caso más avanzado en términos de desarrollo
fetiforme de un feto en feto, ¿no? Y vean ustedes, tenía anencefalia o cráneo raquisquisis, pero tiene 4 extremidades con dedos tanto en las manos como en los pies, y además presentaba movimiento durante el ultrasonido que se le hizo pues al hermanito de donde se operó después fetus in situ. Es uno de los ejemplos de mayor avance en el desarrollo fetal de estos tumores, pero hay otros que estos son los más frecuentemente vistos, son fetos in fetu. Una de las condiciones que se requieren para el diagnóstico es que tengan organización metamérica axial. Histológicamente son poco interesantes porque lo que muestran pues son tejidos fetales como un teratoma maduro, aunque la organización de esos tejidos fetales es muy avanzada. Ven ustedes este tubo digestivo con un plexo de Auerbach aquí, con células ganglionares muy claras, ¿no? Entonces se ven como si fueran cortes de un feto. Hay, como les digo, muchos, estos colegas míos insistieron en publicar este caso y bueno, yo les ayudé para que publicaran. Este es otro de los casos más impresionantes que he visto. Lo vi hace muchos años cuando trabajaba yo en México. Este niño nació con feto que no era in fetu, sino ex feto, que está en la espaldita, en el área sacrococcígea, y que tiene un ojo, una ceja, una orejita mal formada. Y además, cuando se alimentaba al hermanito con un biberón, había movimientos como si esta hemicara estuviera succionando. Era un poco impresionante eso, la gente se asustaba un poco con eso. Finalmente, el último grupo que para mencionar de los tumores germinales es el coriocarcinoma, que está derivado de células extraembrionarias coriónicas, citotrofoblasto, trofoblasto intermedio y sincicio trofoblasto, ¿verdad? Puede ocurrir en muchas partes, las gónadas, el mediastino, el sistema nervioso, etc. Es raro verlo, excepto en la niñez, en los pacientes con alteraciones, otra vez, del desarrollo sexual. Invariablemente se asocia con elevaciones de la gonadotropina coriónica y la mayoría tienen alteraciones del 12P. Son altamente agresivos y se diseminan por vía hematógena, aunque responden bien a la quimioterapia. Y bueno, la histología, estas son fotos que yo puse en el libro de la WHO, que van a ver ustedes después publicadas en ese libro. Vean ustedes la característica morfología del coriocarcinoma que todos ustedes seguramente ya conocen bien. Cuando todas estas formas de tumores germinales se combinan, llegamos al grupo último, que es el de los tumores malignos de células germinales mixtos. Y entonces, bueno, pueden tener diferentes porcentajes. Es importante determinar los porcentajes de cada uno de estos elementos, y para esto la inmunohistoquímica puede ser muy útil. Entonces vemos ejemplos aquí en testículo, ¿verdad?, de tumores que no son de un tipo o de otros, sino que combinan varios elementos. Por ejemplo, aquí vemos carcinoma embrionario, y aquí vemos carcinoma del saco vitelino con cuerpos de Schiller-Duval muy claros, el carcinoma embrionario expresando CD30. Aquí vemos otro, en donde vemos otros componentes de saco vitelino y componentes de carcinoma embrionario muy anaplásico, muy indiferenciado aquí. Y vemos aquí el parénquima testicular. Y bueno, los marcadores tradicionales, ¿verdad? El SAL4, que es un marcador nuclear, el CD30 en el caso del carcinoma embrionario, el OCT4 en el área adyacente a estos tumores, los túbulos seminíferos, en este caso, pues son claramente positivos en el mismo patrón de un collar de perlas que vemos aquí, igual que en el SAL4. El SAL4 no es un buen marcador para células neoplásicas, pero si se usa en estos casos, pues resalta la presencia de los núcleos de estas células. Aquí ven ustedes otro ejemplo, donde hay un área de carcinoma embrionario. La macro es muy clara, muy clásica, y vemos el clásico aspecto de la neoplasia de células germinales in situ en el parénquima testicular adyacente, tomado de aquí en esta área, ¿no? Quiero hacer un paréntesis aquí, tengo todavía unos minutos. Sandra, ¿cuántos minutos más podemos seguir? Porque normalmente esta sesión yo la divido en dos
tumores germinales y tumores no germinales, que es la siguiente parte, aunque es un poquito más corta, pero no quiero aburrir a todo mundo. ¿Cuántos minutos más podríamos hablar? Doctor, nosotros estamos disfrutando de su charla y no creo que haya ningún aburrido. Así que para nosotros es muy gratificante poder tener la oportunidad de oírlo, así que puede tomar todo el tiempo que usted desee. Bueno, no voy a tomar otra hora, pero voy a tomar unos minutos más. Hago un paréntesis nada Perfecto. más para romper un poco el tedio de estos tumores. Esta es una serie de fotos que yo tomé en Florencia, del original, ¿verdad? Escultura de Miguel Ángel, el David clásico, ¿verdad? No crean que yo estoy muy obsesionado con los genitales masculinos. Sin embargo, en este caso, que estaba yo tomando fotos de turista, aprecié en una fotografía, en un close-up, en un acercamiento, esta variación anatómica que ustedes ven aquí. Como ven ustedes, el testículo izquierdo es un poquito más bajo que el testículo derecho. No sé si ustedes han notado eso, pero yo lo noté aquí y me llamó la atención. Aquí lo vemos de perfil y me llamó la atención, entonces me puse a investigar un poco. Voy a volver a esto al final de mi charla. Recuérdenmelo, por favor, pero ahora los dejo un poquito en suspenso para que disfruten de la interrogante. Esta es la segunda parte, que es los tumores no germinales. Eso es mucho más fácil. Vamos a seguir con algunos de los... este es el mismo cuadro que presenté al principio. Y estos tumores no germinales, pues, están representados primero por el grupo de tumores del estroma, de los cordones sexuales, ¿verdad? Y en este caso, pues, los derivados de estas células son los que dan lugar a esta variedad de tumores, ¿no? Casi todos ellos expresan inhibina y calretinina. Una gran mayoría son positivos para el FOXL2, que es un factor determinante de la diferenciación sexual. Uno de los más frecuentes ejemplos es el tumor la variante juvenil del tumor de células de la granulosa. Este es un tumor relativamente raro, pero que se ve en los recién nacidos y niños muy chiquitos. Nosotros acabamos de ver un caso la semana pasada. Este que les estoy enseñando yo lo vi hace un par de años y he visto algunos otros más, pero no hay muchos, no son tan frecuentes. Sin embargo, la lesión es muy característica. Ven ustedes aquí el testículo inmaduro. Aquí no hay túbulos seminíferos, aquí hay cordones seminíferos. Ven la túnica albuginia aquí muy bien formada y ven esta lesión multiquística que está tapizada por una serie de células que forman parte del estroma gonadal, ¿verdad? Del estroma de los túbulos seminíferos. Fue descrito en el 83 por Crump. Se caracteriza por esta apariencia multiquística que recuerda a los folículos de Graf. Es el más común de los tumores testiculares congénitos. 20% de los pacientes tienen alteraciones cromosómicas y ocasionalmente se ven estos casos en pacientes con insensibilidad a los andrógenos, en el síndrome de insensibilidad a los andrógenos. A diferencia de la contraparte en el ovario, los pacientes masculinos, que generalmente son niños muy chiquitos, no tienen manifestaciones endocrinológicas. Así que bueno, ustedes ven aquí los marcadores, tiene doble diferenciación. Es un poco el equivalente benigno y congénito de el gonadoblastoma, pero sin tener la habilidad de progresar hacia la malignidad, porque está compuesto esencialmente de células benignas del estroma gonadal. Ven ustedes otros ejemplos aquí. Este es un ejemplo muy bonito con la compresión del parénquima testicular residual no neoplásico, y todo esto es neoplasia, que ven ustedes está tapizada por estas células de la granulosa que marcan para WT1, para inhibina, para S100, ¿verdad? Son muy clásicos los tumores testiculares juveniles de la granulosa. Existe otro grupo que son los tumores mixtos no clasificados del estroma de los cordones sexuales. Son relativamente raros, frecuentemente en adultos, raros en niños.
pueden aparecer en pacientes con variaciones de la diferenciación sexual e histológicamente están formados por láminas o nidos de células germinales y cordones de tipo de Sertoli granulosa, ¿verdad? No sabemos bien si estas células son neoplásicas o están atrapadas dentro de estos tumores, pero se observan algunas células germinales a veces en este tipo de tumor. Yo no tengo ejemplos que mostrarles. También existen los tumores de células de Leydig, que ocurren antes de los 10 años o entre los 20 y los 45 años de edad predominantemente. En el grupo prepuberal son relativamente raros, hasta el 10%. La mayoría son benignos y la mayoría tienen efectos endocrinos, especialmente la pubertad precoz. Entonces, cuando hay niños que desarrollan pubertad precoz, es importante descartar la presencia de un tumor de células de Leydig. 10% de los pacientes con pubertad precoz tienen estas lesiones. Son bien limitados, no encapsulados y microscópicamente parecen difusos o con un patrón trabecular y una malla vascular muy rica. Las células, ahora veremos algunos ejemplos, son poliédricas, no tienen atipia y tienen un citoplasma eosinófilo. Algunas de ellas tienen una vacuolización fina con depósitos de lipofuscina y algunas veces cristales de Reinke. Y el parénquima peritumoral de estos tumores muestra una maduración avanzada, que es lo que se ve en la pubertad precoz. Nosotros hace poquito publicamos en el American Journal of Surgical Pathology con el grupo de la Cleveland Clinic algunas lesiones nodulares de pubertad precoz y en algunos de esos casos es importante descartar la presencia de tumores de células de Leydig. Los tumores de células de Sertoli son aún más raros. Forman solo el 1% de todos los tumores testiculares. Taylor los llamaba androblastomas. Y bueno, en los niños solamente ocurre esta variedad que ahora les voy a enseñar, de las células grandes y calcificantes, ¿verdad? Con lesiones hyalinizantes. Estos tumores son realmente muy raros, pero es importante recordar que no se asocian a alteraciones del Dicer1 hasta ahora, por lo menos. No se han encontrado como en otros casos. Este es un ejemplo que publicamos recientemente también, el año pasado, con un grupo de Francia, y era un tumor de células hyalinizantes de Sertoli, ¿verdad? Es benigno. Era multifocal y bilateral. Típicamente ocurre en pacientes que tienen síndrome de Peutz-Jeghers. Y bueno, se ven las células de Sertoli arregladas aquí en cordones con una membrana basal muy prominente, como pueden ustedes ver aquí, ¿no? Expresan queratina, inhibina, carretimina y aromatasa, ¿no? Y las membranas basales son las que llaman más la atención. Son colágeno tipo 4. Hay otros tumores importantes en la región testicular, muchos de ellos benignos y algunos intermedios y hasta malignos. En una revisión que hizo el grupo de Indiana, en niños, en 20 años, encontraron que la distribución de estas lesiones, pues incluye todas estas lesiones, ¿verdad? Desde el testículo evanescente o que desaparece, hasta tumores, pasando por lesiones de atrofia o criptorquidismo, torsiones, llaman ellos alteraciones intersexo. Este nombre ya no se recomienda usar desde el 2006 en el consenso de Chicago, pero se sigue usando. Y bueno, hay muchas otras alteraciones que pueden verse, ¿no? Entonces, es importante estar al pendiente de lo que son. En la patología pediátrica, lo que frecuentemente vemos son lesiones de tipo inflamatorio como la periorquitis. Este es un paciente que tenía fibrosis quística y el meconio, el hilio meconial que desarrolló el paciente también llegó al escroto y produjo una periorquitis. Entonces ven ustedes aquí, hay macrófagos con hemosiderina, múltiples calcificaciones y secreciones mucosas bastante espesas. Otras lesiones periorquíticas
pueden dar lugar a lesiones pseudosarcomatosas que pueden ser muy preocupantes porque a veces uno se confunde y la atipia generada por la inflamación puede dar lugar a diagnósticos diferenciales con sarcoma. Y entonces es muy importante tener presente que no todo lo que parece un sarcoma lo es. Aquí obviamente muestro lesiones que están produciendo por lesión, ya sea por torsión o por compresión, un infarto testicular. Pero estas lesiones pueden dar lugar a una fibrosis muy intensa y a una proliferación miofibroblástica que puede ser muy atípica. Hematoceles son lesiones que podemos ver también en la edad pediátrica. Orquiepididimitis, que también puede confundirnos para pensar en un tumor, donde vemos grandes acúmulos de células inflamatorias en las vías excretoras del testículo, como ven ustedes aquí. Otro ejemplo de orquiepididimitis muy intensa. Y la vaginalitis aguda, que puede dar lugar también a lesiones nodulares que parecen tumor, le hacen un ultrasonido, creen que es un tumor, le quitan el testículo y lo que es una vaginalitis aguda. Son lesiones difíciles. Y dentro de las lesiones paratesticulares, este es otro estudio también del grupo de Tom Albright y Idris, que son pues, gente que ha publicado muchísimo. Ven ustedes cómo han hecho este estudio de 17 años y aquí mencionan a todo el tipo de neoplasias que se pueden ver. Entonces, neoplasias, rhabdomyosarcoma, lipoma, liposarcoma, etcétera, etcétera, etcétera. Estos no son nada más niños, pero frecuentemente son jóvenes. Entonces, aquí tenemos una variación de edad mucho mayor, pero también hay lesiones en niños o en etapas relativamente jóvenes que es importante tomar en cuenta. Uno de los más frecuentes en este grupo es que es el amartoma fibroso de la infancia, que tiene 3 componentes. Un componente fibroso, como ven ustedes aquí, un componente lipomatoso y un componente blastematoso. Estas son lesiones benignas, muy clásicas, son características que ocurren especialmente en la piel y tejidos blandos de los chicos, pero que ocasionalmente ocurren en las localizaciones paratesticulares. Otros tipos de tumores pueden ser vasculares, cuando producen una lesión de ultrasonido muy característica, ¿verdad? Que da lugar a lesiones que parecen muy hemorrágicas o muy congestivas y que tienen una serie de vasos. Es un caso que nosotros publicamos hace un tiempo de un hemangioma testicular pediátrico en un chico de 10 años, ¿no? Y no fue tan fácil diagnosticarlo porque parecía una malignidad. Los urólogos, nuestros colegas, aquí Franz Schneck y otros, estaban empecinados en que se trataba de una lesión maligna, pero era en realidad una lesión benigna de carácter vascular. Otras lesiones que pueden también provocarnos dificultades son las lesiones histiocíticas, especialmente el santo granuloma juvenil, que puede expandir el intersticio testicular. Aquí ven ustedes un cordón testicular atrapado, aquí hay otro y otro por acá. Y estas células pues son fibrohistiocíticas y marcan con los clásicos marcadores de macrófagos como el CD163 y en este caso un marcador que se utiliza mucho para esta lesión, la fascina, que es un marcador relativamente raro en otros sitios, pero que se puede observar claramente en el citoplasma de estas células fibrohistiocíticas. Finalmente llegamos al grupo de neoplasias propiamente dichas, como es el tumor miofibroblástico inflamatorio. Acuérdense ustedes que este tumor se describió originalmente en el pulmón como granuloma de células plasmáticas, pero ocurre en muchos sitios, incluyendo la zona paratesticular. Este es un ejemplo que vimos aquí en Pittsburgh hace algunos años, en donde vemos cierto grado de anaplasia. No es un tumor que tenga una muy buena cara, pero era característicamente miofibroblástico, era positivo para ALK, como ven ustedes aquí, que la mitad, un poquito más de la mitad de estos tumores son positivos para ALK y entonces es muy cómodo diagnosticarlos, pero a veces no lo son y a veces cuando no lo son, pues cuesta un poquito más de trabajo, ¿verdad? Y finalmente los tumores claramente malignos, como el rhabdomyosarcoma. Estos son ejemplos de rhabdomyosarcoma. Ven ustedes el testículo aquí orquiectomizado, el corte que tiene una
neoplasia que rodea al testículo, que está un poquito escondido aquí con su túnica albuginea y vaginal aquí, y todo esto es tumor. Y el tumor puede adquirir a veces aspectos muy agresivos. Esto está tomado de un libro que incluye 25 capítulos dedicados a la patología testicular pediátrica, que ahora les voy a mostrar, y del cual yo soy autor junto con el grupo de la Universidad Autónoma de Madrid, en el Hospital La Paz, en España. Y este es un ejemplo de rabdomiosarcoma paratesticular. Este es otro ejemplo aquí. Y estos tumores pueden ser muy aparatosos. Aquí ven ustedes una lesión claramente rodeando el testículo, y ven ustedes cómo se ve aquí. El tumor es más grande que el testículo en un niño muy chiquito, ¿no? Entonces, este tumor paratesticular es un rabdomiosarcoma, y ven ustedes el aspecto, pues es muy característico, un rabdomiosarcoma embrionario, con células de abundante citoplasma eosinofílico miogénico, que en acercamiento pues pueden ustedes distinguir las estriaciones. Y estos tumores, claro, son positivos para los marcadores de rabdomiosarcoma, que incluyen la MIO-D1 y la miogenina, la desmina, que son característicos de estos tumores, ¿no? Finalmente, y ya cierro, este es un ejemplo de un tumor que recibí en consulta de mi colega Aurore Colomb de París, que me lo envió no sabiendo exactamente. Ella es una experta en patología pediátrica, pero como yo me declaré experto. ¿Ustedes saben cuál es la regla para ser experto? Para ser experto, uno se declara experto primero, primer paso. Segundo paso, la gente le cree a uno, y después lo hacen experto a uno porque le envían los casos. Entonces, eso me ha venido pasando a mí. Y me envió esto para compartir más que nada sus dudas sobre esta lesión, que es una lesión pues muy rara, que es un tumor de la túnica vaginal. Y vean ustedes qué morfología tan peculiar tiene, ¿no? Entonces lo llamamos un carcinoma de bajo grado, ¿verdad? Seroso, en el contexto de un tumor de borderline, un tumor limítrofe, ¿verdad? Que es lo que veíamos aquí con múltiples calcificaciones, etcétera. Es un tumor único, pero pueden verse lesiones de la vaginal que parecen mesotelioma o parecen cosas de ese tipo. Este fue el diagnóstico que hicimos con una nota, pues entre más largas son las notas, más complejo es el caso generalmente. Y lo consulté con expertos de mi institución, la doctora Jones y el doctor Bargava, y ellos pues sugirieron también que así podríamos clasificar este tumor. En fin, aquí está una serie de referencias que les recomiendo que puedan ustedes revisar, y en particular este libro que editó la Sociedad de Patología Pediátrica. Esto es un volumen de lo que se llama el Perspectives in Pediatric Pathology, que se publica cada año, cada 2 años, por parte de la Sociedad de Patología Pediátrica. En este volumen hay 25 capítulos dedicados al testículo pediátrico, y que van desde el desarrollo testicular hasta los tumores, pasando por las alteraciones disgenéticas, las alteraciones en número, las alteraciones metabólicas, prácticamente todo el espectro que hemos podido cubrir de estos tumores, ¿no? Termino entonces con una escultura aquí también del Palacio Vecchio en Florencia, ¿verdad? En donde Hércules en donde Hércules y Diomedes están peleando, y bueno, uno de ellos tiene agarrado al otro de sálvase a la parte. Y al final ponía yo una foto de Perseo decapitando a Medusa, en donde el testículo izquierdo también era un poquito más bajo. Desafortunadamente esa foto no aparece aquí porque esa la puse hoy, se me ocurrió ponerla hoy, y no es la presentación que traje aquí, por alguna razón no llegó. Pero bueno, y era nada más para mencionarles que estas esculturas, y si ustedes se van fijando de ahora en adelante en las esculturas masculinas de los artistas del medioevo, todos ellos ponen el testículo izquierdo un poquito más abajo que el testículo derecho, porque en efecto, así es la mayoría de las veces. La anatomía masculina es generalmente así. Sin embargo, no se conoce muy bien la razón de esta variación anatómica. Es una curiosidad
que no ha sido bien explicada científicamente. Uno de mis residentes, cuando di esta charla hace unos años y les mostré eso, me mandó un recado y me dijo, me ha arruinado mi habilidad de apreciar las esculturas. Espero no haber logrado lo mismo con ustedes. Espero que les haya resultado interesante y estoy listo para tratar de responder si es que hay alguna pregunta. Muchísimas gracias por su atención. Doctor, muchísimas gracias por su maravillosa conferencia, muy didáctica, con unas fotos espectaculares, y le puedo garantizar que nadie se aburrió porque hubo alrededor de 50 participantes y seguimos 150. Entonces, vamos a ver si tienen preguntas, pueden abrir sus micrófonos y hacerlas directamente o a través del chat. Aprovechemos al doctor Reyes. Y veo aquí que en el chat alguien observó, el testículo izquierdo de David está más bajo y es más grande. No sé si es realmente más grande, pero se ve un poco más prominente porque lo distingue Miguel Ángel en esa escultura, ¿no? A mí, cada vez que veo esculturas así, me fijo inmediatamente en ese detalle. Entonces, en fin, a ver si alguno de ustedes encuentra alguna explicación al respecto. ¿Alguna pregunta? Quiero preguntarles yo a ustedes, ¿quién hace de ustedes o cuántos de ustedes hacen patología pediátrica mayormente? Por lo menos en Venezuela, doctor, uno hace patología quirúrgica en general y recibe de todo. Entonces, sí, no sé en los participantes si hay personas que ven más patología pediátrica que otros. Aquí la doctora Dolores Franco había levantado la mano. Yo visité Caracas hace algunos años y hay un hospital pediátrico ahí, ¿no? Sí, hay un hospital de niños. Había un equipo de patólogos. No sé cómo estén ahora las condiciones ahí, pero espero que pronto pues, las cosas mejoren para poder darle servicio a los chicos. Pero cualquier necesidad que puedan tener respecto a este tipo de lesiones o patología pediátrica en general, estamos a la orden aquí en Pittsburgh. A mí en particular me gusta mucho apoyar a mis paisanos latinoamericanos y Eduardo Zambrano y yo, ahora tengo un grupo de puros patólogos latinos de una es China, todos somos latinoamericanos, pudieran necesitar ayuda. Muchísimas gracias, doctor. La doctora Dolores creo que tenía una pregunta. Sí, doctor, muchas gracias, doctor Reyes Mújica. Es una conferencia o ha sido una conferencia muy, muy interesante, muy didáctica, y usted ha abordado un extenso capítulo de la patología pediátrica. Efectivamente, bueno, yo le llamo desde Quito, Ecuador, y sí nos gustaría mantener comunicación con usted, doctor, y con el doctor Zambrano. ¿Cómo no? Como usted, ¿sí me escucha? Sí. Sí, porque como ya usted lo expuso, es una patología tan amplia, refiriéndose al testículo y en general a la patología pediátrica. El desarrollo de la inmunistoquímica y más aún de la biología molecular todavía no se desarrolla, digamos, tan ampliamente como nosotros aspiramos. Usted ha hecho un buen análisis de lo que son los tumores in situ, que hay que estar muy atentos en ese aspecto. Usted mencionó también algunos casos que posiblemente fueron ya congénitos, y también quería preguntar, en estos casos, ustedes están haciendo el desarrollo, por ejemplo, de líquido amniótico para los casos prenatales, también esos aspectos que todavía nosotros no los podemos desarrollar. Pero muchas gracias, y sí nos gustaría, como repito, mantenernos en comunicación. Aquí tenemos hospital pediátricos en Quito, en Guayaquil, que se hacen
exclusivamente, digamos, para pediatría, pero necesitamos seguir desarrollando la patología pediátrica, doctor. Gracias. Acabo de poner en el chat mi correo electrónico para reiterarles que estamos a sus órdenes y para lo que se les ofrezca. Será un placer ayudarlos. Doctor, yo tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta con respecto al teratoma maduro de pospuberal. El teratoma maduro pospuberal que no está asociado, que uno no encuentra neoplasia intraepitelial germinal adyacente, ¿lo sigo catalogando maligno? A ver, el teratoma pospuberal en la clasificación de la OMS, de la WHO, se considera maligno generalmente porque sí está asociado a alteraciones del isocromosoma 12 o del brazo pequeño del cromosoma 12 y porque sí tiene asociación con neoplasia in situ de células germinales. Sin embargo, hay pacientes postpuberales que tienen más de 14, 15 años, 16, que tienen un teratoma de tipo prepuberal. Entonces, ¿cómo se ven esos teratomas? Se ven generalmente maduros, no hay ninguna evidencia de malignidad. Pueden tener tejidos inmaduros, pero no hay evidencia de malignidad. Y en la zona adyacente del parénquima testicular no hay neoplasia de células germinales in situ. Y si hay oportunidad de hacer un análisis por hibridación in situ fluorescente, FISH, no se detecta isocromosoma 12 o amplificación del brazo corto del cromosoma 12. En otras palabras, la nomenclatura es un poquito confusa. Se le llama teratoma pospuberal a una lesión maligna que ocurre predominantemente en pacientes de edad postpuberal. Se le llama teratoma prepuberal a una lesión benigna que ocurre predominantemente en pacientes prepuberales, pero que ocasionalmente ocurre en pacientes postpuberales. En ese caso, es importante decirle al cirujano, hasta ahí, ya quitaron el tumor, no hagan más nada. No hay necesidad de hacer más nada. Es necesario confirmarlo con estudios de citogenética para ver que no hay alteraciones del cromosoma 12. Entonces, yo generalmente cuando hay un teratoma en esta edad, y hoy mismo tengo uno en mi escritorio, pido que hagan un estudio de citogenética y que me digan si hay alteraciones del cromosoma 12. Porque si las hay, casi absolutamente en todos los casos, va a ser una lesión maligna. Perfecto. Muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no veo. Muchas gracias, Miguel. Encantado, María. Aprendimos muchísimo. Bueno, si ustedes creen que aprendieron, espérense a las siguientes 2 sesiones. La de Andrés Matoso va a ser excelente, pero la de María, yo aprendí con esa sesión hace unos días que dieron un curso en la Latin American Pathology Foundation, extraordinario. Entonces, esto es nada más una probadita de lo que en realidad van a aprender más adelante. Esta es la crema, el tope del helado, lo mejor. Lo que viene. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Encantadísima de tenerlo con nosotros. Estoy a sus órdenes. Nuevamente, gracias. Hasta pronto y buenas noches. Hasta pronto. Chao. Bye.